14, mis amados. El día de hoy vamos a meditar en todo el capítulo. Espero ser claro, hermanos, en lo que el Señor quiere hablar a su iglesia. Y me gustaría orar, hermanos, antes de comenzar la predicación. Mi Dios, en esta tarde quiero agradecerte porque nos has dado a tu Hijo amado en el cual tú ya te complaciste. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Sabemos que tu palabra es perfecta, toda ella. Así que convierte, Señor, aún si hay alguien sin Cristo, aún si hay alguien que haya perdido la esperanza, el gozo de la salvación, mi Dios, las fuerzas en ti, Señor, que sea usted dando lo necesario aún a los más pequeños, Señor, trayendo salvación y vida eterna. Envíe su luz y su salvación a cada uno de los que estamos aquí, que podamos salir con la mente de Cristo, que podamos salir con los ojos puestos en Él, y que guarde mi boca, Señor, de lo que no deba hablar y hable de parte suya, mi Dios, que hable a cada uno de nosotros, que podamos ser humillados, que podamos exaltar a Cristo y que podamos ver su gloria y crecer en santidad. Dejamos este tiempo en sus manos y que el que tenga oídos para oír, que oiga, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Hechos 14 dice lo siguiente. Les platico un poco. Estamos estudiando la serie de Hechos, hermanos. El nombre de toda la serie es el Evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ese es el nombre de toda la serie del libro de Hechos, mis amados. Y el nombre de la predicación de hoy, el tema, hermanos, es el siguiente y está basado en el mismo capítulo 14, en el versículo 22. Vayan conmigo a Hechos 14, 22. Después de ahí 2 puntos y después de ahí cuando dice confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, ese es el tema, hermanos, es necesario que a través de muchas, ¿qué, mis amados? Tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es el tema de toda la enseñanza, mis amados. Así que si repito una y otra vez esto es porque eso es lo que quiero que quede grabado en nuestro corazón, mis amados. Pablo y Bernabé han sido enviados a su primer viaje misionero, mis amados. Ellos dependían del Espíritu Santo, de la fidelidad de Dios, a pesar de que las cosas se estaban poniendo complicadas. ¿Recuerdan? Juan Marcos se había regresado, muy probablemente Pablo había enfermado. Hermanos, habían pasado muchas dificultades. Mas sin embargo, sabemos que la obra del Señor no para, hermanos. Aún y en medio de las dificultades, el Señor sigue sentado en su trono. Así que, mis amados, dice el versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos, este es Bernabé y Pablo, en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mis amados, esta es la región de los Gálatas, a donde después Pablo va a escribir una carta que estudiaremos a continuación de este capítulo, hermanos. Y ellos están predicando en una región, mis amados, donde hay una mezcla de personas, mis amados. No hay un solo grupo de gente, sino dice aquí, mis amados, que había judíos y había griegos. Ahora, mis amados, lo que hace la predicación tanto de Pablo como de Bernabé, como el mismo Señor Jesús, hermanos, fue ser guiados por el Espíritu. Esto es lo que abre, mis amados, la puerta para hablar, para anunciar la salvación. Ahora, mis amados, dice aquí que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Más aún, mis amados, en el momento que Cristo vino a la tierra, Él advirtió a sus discípulos que Él no venía a traer paz. Él venía a traer espada, hermanos. Y Él venía a traer persecución. Vean lo que dice el versículo 2. Mas los judíos que no creían, estos son lo que ahorita leíamos en 2 Corintios 4, hermanos, cegados por Satanás, hermanos, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Contra quién, hermanos? Contra los hermanos. Algunos de los judíos, dice otra versión, hermanos, al rechazar el mensaje de Dios, hermanos, envenenaron la mente de los gentiles. Eso es lo que está sucediendo aquí, mis amados. La salvación, el escuchar a Cristo, hermanos, nos abre el entendimiento, pero también, mis amados, para otros
trae ceguera, mis amados. Para otros que están ahí mismo escuchando la misma predicación, hermanos, para unos va a ser luz y para otros va a traer ceguera o dureza en su corazón, hermanos. ¿Qué pasó con la predicación de Pablo, hermanos? Él habló de Cristo, él les anunció el evangelio, les mostró lo que Cristo hizo por ellos, hermanos. Muchos creyeron, pero dice que otros, ¿qué pasó? Se corrompieron, hermanos. Excitaron y corrompieron los ánimos de los otros hermanos. Ahora, mis amados, en el momento que las dificultades llegan, cuando tú y yo estamos predicando el evangelio, hermanos, creo que sucede algo que regularmente nos puede pasar. Perdemos el ánimo de hablar de Cristo. Vean lo que va a suceder con Pablo, hermanos. Versículo 3. Por tanto, ¿qué hicieron ellos, hermanos? ¿Se fueron corriendo a su casa a dormir? Se detuvieron allí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Hablando, ¿cómo hablaban, hermanos? ¿Con temor? Con denuedo. Mis amados, cuando tú y yo estamos predicando el evangelio, tenemos que estar seguros y convencidos que habrá algunos que van a endurecerse más. Más aún, habrá muchos que van a querer. Y eso no nos debería desanimar para hablar de Cristo, hermanos. Porque en el momento que vemos que hay oposición, uno dice, bueno, ya no predico, ya, pues ya les dije, ya. Bueno, creo que es el momento en el que debemos hablar de una manera más firme y pedirle al Señor que nos ayude y nos dé denuedo para seguir hablando. Aún en nuestra familia, hermanos, que empezamos a ver que hay rechazo hacia el evangelio, hermanos, pues creo que nosotros debemos hablarles más, porque lo que va a obrar en sus corazones es el evangelio, hermanos. Lo que va a obrar en sus vidas. Así que, mis amados, el texto literalmente dice que estos judíos que desobedecieron en un sentido de que ellos fueron incrédulos, hermanos. Habrá algunos que no creerán, pero aún en eso podemos estar convencidos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, porque algunos van a ser incrédulos. De hecho, no todos los que seguían a Jesús fueron discípulos. Lo hemos estado viendo aún los viernes, hermanos. Muchos eran sanados, pero eran pocos los que eran salvos, hermanos. Es muy distinto. Ahora, mis amados, el negar lo que Cristo hizo por ellos, hermanos, va a condenar a estos hombres. Va a traer una ceguera espiritual, hermanos, y va a traer perdición. Es por eso que para unos es la misma predicación, hermanos, es endurecerlos, pero para otros es contristarlos y hacerlos dolerse por su pecado, mis amados. Así que cuando tú y yo estemos anunciando de Cristo, debemos estar convencidos de que habrá algunos que no crean. No todos tienen que creer. Aquí lo vemos. Versículo 4, se detuvieron mucho tiempo, hablaban con denuedo. ¿Y en quién confiaban, hermanos? ¿En que ellos eran sabios? ¿Confiados en quién? En el Señor. Ahora, mis amados, ellos estaban confiados en el Señor, y el cual, el Señor, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos, ¿qué, hermanos? Señales y prodigios. No nos narra Lucas muchas cosas, pero dice que había señales y prodigios, hermanos. Vimos en los capítulos anteriores que aún era el Espíritu Santo, no era la sombra de Pedro, no era la túnica de Jesús, era el Espíritu Santo el que obraba para sanar a una persona. Más aún en eso, mis amados, vemos que a pesar de que unos se llenaron de odio o corrompieron a otros, hermanos, ellos siguieron firmes, confiando en el Señor. Firmes en el Señor, hablando de Cristo, hermanos, porque, mis amados, aún estaba habiendo personas que estaban convirtiéndose a Cristo. ¿Y qué era lo que ellos tenían que mostrar? Que ellos tenían que soportar en medio de las dificultades. Hermanos, no vemos a Pablo diciendo, bueno, ya hay rechazo, ya me insultaron, ya no les voy a predicar. No, hermanos, con más valor hablaron del Señor, con más denuedo. Así que, mis amados, es necesario, recuerden, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, mis amados, mientras más difícil esté la oposición, porque sabemos que aún, mis amados, que aún Dios permite a Satanás hacer ciertas cosas. Él está atado, encadenado, él no puede hacer nada que el Señor no le permita, él está limitado. Pero aún esto, mis amados, es algo que Dios permite para que Cristo sea exaltado. Ahora, mis amados, el enemigo va a atacar en el momento que tú estés predicando el mensaje. Y eso va a suceder, mis amados, porque si ellos están cegados por Satanás y son hijos del diablo como tú y yo lo éramos, pues ellos van a empezar a hacer algo para que tú dejes de hacerlo. Así que, mis amados, tenemos que estar confiados en que la oposición es una buena señal de que estamos predicando el evangelio. Cuando tú y yo prediquemos, va a haber oposición.
Aún un niño, un bebé, una llamada, empieza a haber distracciones, hermanos. De una o de otra manera hay distracciones, pero es bueno que nosotros no perdamos el sentido de que esas personas que están escuchando, sea una, o sean 10, o sean 2, hermanos, de todas las que estén, van a escuchar el Evangelio, y el Evangelio es lo que va a obrar en ellos. Cristo, hermanos. Ahora, dice que entonces ellos se detienen y ellos confían en el Señor. Así que, mis amados, el llamado no es a confiar en tu sabiduría, en tus habilidades, en tu poder, sino confiar en el Señor. El Señor me va a ayudar, Él me va a decir cómo debo hablar, Él me va a decir cómo debo a animar a las personas, cómo debo compartirles el Evangelio, mis amados. Y dice que ellos se detuvieron ahí mucho tiempo. Así que, mis amados, la predicación del Evangelio se muestra ahí como la palabra de su gracia. Y es por eso, mis amados, que la salvación se ofrece por gracia, hermanos. No es cargar a las personas, es decirles, oye, tú eres pecador, estás camino al infierno, Cristo murió por ti. Y aún, mis amados, entender que el Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección va a obrar en sus corazones. No nuestra sabiduría, no nuestra elocuencia. Es que ella habla mejor que yo. Él habla muy, muy bonito, que hable él. No, hermanos, si conocemos el Evangelio es suficiente. Si conocemos a Cristo. Ahora, mis amados, ellos hablan con denuedo. El Señor permite señales y prodigios. Ahora, ¿por qué el Señor al día de hoy no permite eso? Bueno, yo creo que el Señor sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo ayer y siempre. Mas, sin embargo, hermanos, no debemos esperar una señal para decir es que el Señor ya obró. Aún si esa persona confiesa que Cristo ha pagado su deuda, hermanos, probablemente esa persona no sane, pero si es salva es suficiente. Y es importante, hermanos. Ahorita vamos a ver un caso de un hombre que está más adelante ahí. Ahora, mis amados, los apóstoles hablaban con tanta sencillez y una llenura del Espíritu, mis amados, que las personas, hermanos, estaban convencidas y al mismo tiempo otros endurecidos. Ahora, mis amados, nuevamente, era el Espíritu de Dios el que los guiaba a hablar. No eran ellos. Tú puedes decir, bueno, Pablo era muy sabio. Sí, pero era el Espíritu Santo el que lo guiaba. O Pedro, Pedro no era tan sabio. Bueno, era el Espíritu Santo el que lo hizo predicar en varias ocasiones y que se convirtieran miles de personas, hermanos. No era él, era el Espíritu Santo, mis amados. Así que, mis amados, cuando el nombre y el poder de Cristo, hermanos, es anunciado, hermanos, podemos confiar en la palabra de su gracia, no en nosotros, hermanos. No es para nosotros la gloria. Ahora, la pregunta que yo te hago hoy, ¿tú estás dispuesto a padecer por Cristo? ¿O estás viviendo una vida cómoda? Esa es una pregunta que te hago. No es para que te golpees y digas, es que he vivido una vida. No, mis amados. La pregunta es si estás dispuesto a padecer por Cristo. Recuerden el tema. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Ahora, la realidad es que tal vez no vamos a padecer como hermanos que están en otros lugares del mundo, pero vamos a padecer, mis amados, de una o de otra manera. Vean el versículo 4. Y la gente de la ciudad, dice ahí, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ya había dos grupos, hermanos. Esos mismos dos grupos los vemos a lo largo de todas las escrituras, hermanos. Aún viendo desde a Adán y Eva, hermanos, cuando ellos pecan, ¿recuerdan a Caín y Abel? Caín es la descendencia o la línea de donde Satanás va a llegar, y Abel es muerto por su hermano. Después nace Set y vemos siempre dos grupos, hermanos, dos grupos de personas. Aún en esto, mis amados, ya había aquí una división y debemos pedir al Señor que nosotros no seamos esos que están del lado en contra del Señor. Porque dice aquí, mis amados, que unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y es por eso, mis amados, que podemos darnos cuenta que hay unos que son hijos del diablo. Eso éramos nosotros, hermanos, hijos del diablo. Ellos no son peores que nosotros, están cegados por el enemigo. Esa es la condición de ellos, los que están sin Cristo, los que no les ha resplandecido el Evangelio. Y los que estaban con los apóstoles, pues eran personas que estaban en el dominio de Satanás, pero que ahora habían entendido por obra de Dios lo que Cristo había hecho por ellos. Dice aquí, mis amados, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos. ¿Y qué más, hermanos? A apedrearlos. Ahora, mis amados, ellos realmente hicieron el intento de maltratar y apedrear a los apóstoles, hermanos.
Ahora, el Señor Jesús, hermanos, instruyó a sus discípulos, desde que estaba con ellos, que cuando los persiguieran en una ciudad, ellos huyeran a otra. Esa era una instrucción que Jesús les dio. Nuevamente, ellos dicen que ahí se mantuvieron mucho tiempo, pero después de que vieron mucha oposición, hermanos, vean lo que va a suceder. Dice, versículo 6, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Y qué hacían ahí, hermanos? No dejaban de predicar el evangelio, hermanos. Nuevamente, estuvieron mucho tiempo pidiéndole al Señor sabiduría, hablando lo que era necesario hablar, hermanos, pero hubo un momento en el que ellos tuvieron que salir de ahí. No se quedaron tanto tiempo ahí, porque ya había algunos que habían creído. Mis amados, aún cuando el Señor Jesús va con el endemoniado gadareno, el endemoniado le dice, oye, Señor, quiero ir contigo. Y él le dice, no, platícale a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Nuevamente, ese solo converso a Cristo, que era antes endemoniado, ahora tenía a Cristo y podía hablar. Y toda esa región de Decápolis, hermanos, por un solo hombre fue convertida a Cristo, hermanos. Así que, mis amados, es importante que nosotros entendamos que el evangelio, mis amados, es poder de Dios para salvar. Ahora, ¿qué también nos manda, hermanos? El Señor nos dice que debemos ser astutos como serpientes, hermanos. En cuestión de que, bueno, si ya prediqué el evangelio, ya hubo al menos una persona que creyó. Bueno, ahora voy a otro lugar. No debemos ser necios, es que todos tienen que creer. Aquí vemos que no fue así, mis amados. Una parte creyó, otra parte no creyó, querían apedrearlos y el Espíritu Santo los movió. De cierta manera dice que ellos huyeron a Listra. Más aún, mis amados, tanto los gentiles como los judíos, hermanos, ahora estaban conociendo de Cristo. Mis amados, la iglesia del Señor va a prevalecer a pesar de la oposición. Y algo que podemos recordar, hermanos, como ahorita cantábamos, Él es nuestra ancla, Él es nuestro refugio, mis amados, en medio de la tormenta. De hecho, Él es y Él va a ser nuestro refugio cuando vengan dificultades, hermanos. Porque si Cristo no es tu refugio y el mío, pues probablemente mi refugio es mi papá, mi esposa, mi dinero, mi trabajo, y yo me estoy refugiando en algo que se va a caer. Pero si Cristo es mi ancla, si Él es mi refugio, Él me va a sostener en medio de las dificultades. Ellos iban a ser apedreados, hermanos. No sé si alguna vez te han intentado golpear. Bueno, no era una persona, hermanos, era una multitud de personas queriendo apedrearlos. ¿Se imaginan eso? Ahora, mis amados, dice entonces aquí que ellos habían entrado a una sinagoga en primer lugar, pero después ellos fueron a otra región y versículo 7, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. ¿Cuál es el llamado para ti y para mí? El día de hoy, predicar el evangelio. No importa que las personas no se arrepientan y crean. Mi tarea y la tuya es anunciar el evangelio. Mostrarle a la gente que está en problemas con Dios, que son enemigos, que Cristo murió por ellos. Si se arrepienten o no, no es nuestro problema. No podemos convertir a las personas. Pero el evangelio sí, mis amados. Entonces, tanto Pablo como Bernabé, mis amados, predicaban el evangelio. Ahora, mis amados, un cristiano, no solamente a veces pensamos, bueno, es que los que tienen el don de evangelista o los que son evangelistas o los pastores, ellos son llamados por Dios. No, mis amados, todo aquel que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, leíamos en Corintios, le rogamos ahora a las personas, somos embajadores en nombre de Cristo y le rogamos a las personas que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro llamado, hermanos. Nuevamente, estamos también llamados a ser esposos, a ser padres, los que son padres, a los que son hijos, pero nuestro llamado, mis amados, ya que estamos en Cristo, es a llamarle a la gente que se reconcilie con Dios. Eso es lo único. Ahora, mis amados, todos los cristianos somos llamados por Dios, mis amados, para que recuerdan cuando Jesús dice con la mujer samaritana que los campos ya están blancos. En ese tiempo, hermanos, cuando los samaritanos se acercaban a Jesús, probablemente todos iban vestidos de blanco, muy probablemente, pero era cuando la cosecha estaba lista, hermanos. La cosecha está lista. De hecho, dice Jesús, rueguen al Señor por obreros, la mies ya está lista. Hermanos, las personas que van a creer en Cristo, veíamos la semana pasada, los que fueron determinados para salvación van a creer. Tú y yo no sabemos quién va a creer, por lo tanto, tu tarea y la mía es hablarle a todas las personas. Crean o no crean, no me interesa, pero mi tarea y la tuya es hablarle a la gente que se arrepiente y cree en Cristo. Únicamente eso. Ahora, mis amados, cuando tenemos una visión clara y probablemente no la tenemos porque no le hemos pedido al Señor que nos dé ojos como Él. Señor, ayúdame a ver a la gente que está muerta, así como en las películas de los zombies. ¿Han visto películas donde están muertos? Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a verlos como muertos.
para que el evangelio sea algo glorioso y brille en ellos, hermanos. Porque probablemente vemos a las personas con salud, trabajadoras, hermanos, las vemos y decimos, bueno, está bien. Probablemente tenga dinero, tenga salud, tenga todo, pero si no tiene a Cristo está muerto. Ese es el problema de las personas, hermanos. Así que pidámosle al Señor una visión de la misión que Él nos ha dado, hermanos. Y la misión es que los hombres se arrepientan y huyan y corran y se refugien en Cristo. Eso es todo, hermanos. No es que se refugien en mí, no es que todos tienen que venir a la iglesia, no, que corran a Cristo y el Señor va a darles entendimiento en algún momento. Nuestra tarea es llevarlos y conducirlos a Cristo. Ahora, mis amados, entonces, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo y Bernabé? Están hablando con denuedo del evangelio. Únicamente eso. No están hablando otra cosa. Ahora, mis amados, ¿qué es lo que tú y yo estamos predicando? Probablemente predicamos a las personas, pero les predicamos, como veíamos la semana pasada, obras. Es que tienes que vestirte de esta manera. Eso no va a salvar a las personas, hermanos. Lo que va a salvar a las personas es que se refugien en Cristo. Puede aún llegar alguien todo tatuado, no hay problema, hermanos. Puede alguien llegar con el pelo largo, puede en esta semana conocí a un muchacho que tiene cierta lucha con su hombría, y pues ahora el propósito es que él conozca a Cristo, hermanos. Y el evangelio va a obrar. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos que la gente cambie como nosotros queremos, pero no que vaya a Cristo. Ese es el problema. Probablemente no hemos visto que la gente se convierta porque queremos que la gente deje de tomar, deje de fumar, pero no les hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Ese es el problema. Ahora, mis amados, dice el versículo 8, vayan ahí conmigo. Versículo 8, mis amados. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, quiero que lo imaginemos, imposibilitado de los pies. ¿Y qué más tenía? Cojo de nacimiento. Que jamás, hermanos, jamás había andado. Oyó hablar a Pablo. Ahora, ¿qué oyó hablar a Pablo, hermanos? El evangelio. Probablemente, hermanos, no nos describe ahí todo lo que Pablo estaba predicando una por una cosa, hermanos, pero muy probablemente Pablo estaba hablando que Cristo había venido a morir en una cruz, que Cristo había resucitado, el evangelio, hermanos, de una u otra manera. Y este hombre que estaba por ahí pidiendo dinero, oyó hablar a Pablo, y era un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás. Ahora, dice lo siguiente, mis amados. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y dice algo importante en el versículo 9 al final. Y viendo que, ¿qué, mis amados? Ok, tenía fe para ser sanado. Ahora, mis amados, la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe no viene por acostarte a dormir y tener un sueño. No, mis amados, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entre más tú y yo escuchemos la palabra, más fe vamos a tener en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Entre más escuchemos una predicación y otra predicación, podemos decirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Tal vez no tengo fe, tal vez he escuchado cosas de ti, pero no creo en ti. Mis amados, la fe vendrá por oír la palabra de Dios. Ahora, mis amados, imaginen la condición de este hombre, niños. Parecía que no tenía esperanza. No sé si alguna vez has visto a alguien pues que está en una silla de ruedas, sin pies, o con sus pies lisiados. Antes venía un niñito que vivía aquí cerquita, de 8 años, con sus piecitos inmóviles, hermanos. Ahora, mis amados, este hombre parecía que no tenía esperanza. Pero, mis amados, el Señor estaba haciendo señales y prodigios para que la gente conociera a Cristo. Es por eso que deberíamos aún pedir para que el Señor sane a las personas, y aún si el Señor los sana, pues el Señor va a ser exaltado, no nosotros. Ahorita veremos por qué, mis amados. Ahora, dice aquí en el versículo 10, que en el 9 dice que él tenía fe para ser sanado, y aún esa fe viene de Dios. Dijo, este es Pablo, a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y aquí vemos la responsabilidad de él, lo que veíamos el viernes en casa. Y él saltó, ¿y qué más hizo? Anduvo, hermanos. No había caminado, él estaba imposibilitado, cojo desde nacimiento. No nos dice qué edad tenía, hermanos, pero él estaba cojo de nacimiento. Y aún en eso, mis amados, vemos que el Espíritu Santo, mis amados,
no dirigió a los apóstoles a que sanaran a todos los enfermos, sino había personas particulares, aún con Jesús. El Señor Jesús, ¿recuerdan el del estanque de Juan capítulo 5? Solo sanó a uno. Ahora, aún en esto, mis amados, en ocasiones creo que dice Santiago que pedimos mal. Nuevamente, el Señor quiere que pidamos nuevamente. Vemos que el Señor Jesús aquí con este hombre va a obrar en su salvación a través de Pedro y de Pablo, perdón. Y vemos que Pablo, hermanos, está dirigiéndose a una sola persona. No está dirigiéndose a todos los enfermos. Probablemente había más enfermos. Ahora, nuevamente, tenemos que tener cuidado de no decirle a las personas que el Señor los va a sanar. Yo creo que el Señor lo puede hacer, sí, pero nuestra tarea es que ellos sean salvos. Mas, sin embargo, vean lo que va a suceder a continuación. Ahora, este caso, mis amados, es muy parecido al que sucedió con Pedro cuando él también sanó a alguien que estaba de nacimiento en esa condición. En Hechos capítulo 3, ya lo vimos la otra vez. Ahora, mis amados, dice aquí en el versículo 10, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó, ¿y qué más hizo? Anduvo. Ese es el llamado eficaz, hermanos, que el Señor nos hace a nosotros. Es como si nosotros estuviéramos imposibilitados de nuestros pies para ir al Señor. Como el que estaba en el estanque, que no podía quien lo metiera al agua, y el Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos, porque nosotros no estamos buscando al Señor, no podemos, estamos incapacitados de nuestros pies. Es la condición de todas las personas que cuando tú les anuncies el Evangelio va a hacer que ellos tengan vida, no lo que tú digas, el Evangelio, hermanos. Ahora, mis amados, esta palabra salvo en el Antiguo Testamento, mis amados, tiene que ver también con sano, tiene que ver con ser salvo. Ahora viene de la palabra sosomai y tiene que ver con poner en libertad, rescatar, poner a salvo o resguardar. ¿Recuerdan aún cuando Jesús pronuncia en algunas ocasiones, tu fe te ha salvado? ¿Recuerdan esto? Y era dicha a los que eran sanados. Ahora, mis amados, esta es la condición en la que estábamos tú y yo, sin Cristo. Cuando el Señor nos llamó y nos dio vida, probablemente te sanó de algo, pero lo más importante fue que te salvó. Eso es lo más importante. Probablemente tú has estado pidiendo, Señor, sáname, quítame, pero el Señor lo que quiere es salvarte. A Él, no que no le importe tu cuerpo, pero mis amados, es preferible que entremos en el reino, dice la palabra, sin una mano, sin un pie, ciegos, cojos, mancos, pero que nuestra alma sea salva, hermanos. Es preferible eso. Ahora, mis amados, esto era era imposible para este hombre desde nacimiento. Mas, sin embargo, vemos el poder de Dios, hermanos, en levantar a alguien desde nacimiento sin caminar. Ahora, dice aquí, mis amados, versículo 11, y esto llama mi atención. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Versículo 14, mis amados. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron, hermanos? Rasgaron su ropa. Eso era como una señal de dolor, hermanos. Ellos rasgaron su ropa, dice, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo ¿qué? El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, mis amados, se cuenta que había en ese lugar, mis amados, una leyenda que decía que tanto Júpiter como Mercurio iban a aparecer juntos. Ellos tenían una leyenda, como antes teníamos leyendas, hermanos, que nos contaban, y que la historia dice que ellos llegaron a una casa de unos ancianos, los cuales lo recibieron, pero ellos tenían la esperanza de que estos dioses volverían a ir con ellos. Y cuando vieron a Pablo y a Bernabé, dijeron, nuevamente los dioses nos han visitado. Esa es una leyenda, hermanos, no es algo que está dentro de la Biblia. Ahora, mis amados,
ellos ahora querían recibirlos porque en el tiempo, la primera vez que según sus dioses habían venido, los habían rechazado, pero ahora querían ofrecerles sacrificios y hacer tantas cosas. Ahora, vean lo que va a suceder. Este pueblo, mis amados, no quería repetir el error porque ellos estaban dispuestos aún a ofrecer sacrificios. Mis amados, esta es la condición también en la que tú y yo nos encontrábamos antes de Cristo. Adorábamos todo lo que se nos ponía enfrente. El sol, la luna, las estrellas. Hermanos, estábamos perdidos. Y todo lo que nos pareciera algo, un Dios a nuestra imagen, lo adorábamos. Ese es el problema del ser humano. Hermanos, no deberíamos asombrarnos de que las personas aún adoren tantas cosas, porque esa es la condición natural del hombre. Aún aquí están queriendo adorar a Pablo y a Bernabé. Mas, sin embargo, mis amados, tanto Pablo como Bernabé, hermanos, ellos están llevándolos a que conozcan a Dios. Vean el versículo 15. Ellos le decían, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Y vemos aquí, mis amados, que los apóstoles no reciben adoración. Aún al día de hoy hay personas que se llaman apóstoles y ellos sí reciben adoración. Esto no viene de Dios, pero vemos que aquí bíblicamente un apóstol, un enviado de Dios, no recibe adoración. Ahora, mis amados, ellos están llevando a las personas, a la multitud, a que conozcan a Dios, a que entiendan que es Dios quien les ha dado la lluvia. Vean aquí, dice el versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, como que Dios les había permitido aún llegar hasta ese momento. Versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. O sea, ellos estaban dirigiendo a las personas a que vieran que había un Dios que les daba las lluvias, que era el que los sostenía, que era el que los había traído hasta ahí. Pero aún en esto, dice, y tiempos fructíferos, llenando de sustento, de alegría nuestros corazones. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, ¿qué dice ahí? Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, a pesar de lo que ellos decían y de que ellos no buscaban adoración, mis amados, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Mis amados, tanto Pablo como Bernabé, mis amados, estaban convencidos de que solo Dios podía obrar en sus corazones, hermanos. Ellos tratan de hablar del Dios vivo, hermanos, del cual tú y yo ahora por gracia conocemos, hermanos. Y ellos tratan de mostrar que aún la creación muestra un Dios, hermanos, un Dios creador. Y aún en esto, mis amados, viene a mi mente porque aún cuando Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, se manifiesta en semejanza de hombres y hace milagros, hermanos, los hombres no le hicieron sacrificio a Cristo, sino a Él lo hicieron un sacrificio. En Cristo, pensando en Cristo, en la persona de Cristo, el pueblo judío. Mas aquí, mis amados, tanto Pablo como Bernabé van a ser tratados como dioses por haber hecho un milagro. Nuevamente, no era de ellos el milagro, era el Señor, era el Espíritu Santo aún. Y debemos tener cuidado, mis amados, de esto, porque en ocasiones aún la gente nos adula porque les llevamos un mensaje de salvación. Pero en esto debemos de redirigirlos al Señor. Nunca llevarlos a nosotros, hermanos, a que nos agradezcan a nosotros, sino que agradezcan al Señor lo que ha hecho por ellos. Hermanos, debemos dirigir a las personas a Cristo siempre, en todo tiempo, aún, mis amados. Recordar que somos mensajeros, no somos dioses, hermanos. Y al llamar a las personas al arrepentimiento, hermanos, que se aparten de sus ídolos, de la idolatría, hermanos, que adoren al Dios Todopoderoso, hermanos, habrá personas que no lo entiendan y no lo comprendan. No lo comprenderán, hermanos, están cegados hasta que el evangelio obre. Aún dice ahí que ellos quisieron impedir que les ofrecieran sacrificios y no lo lograron, hermanos. Ahora, mis amados, aún dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aún puedes usar, ver la creación para hablarles de Dios y después de ahí dirigirlos a Cristo. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que el ser humano quiere ser adorado. Ahí vemos a Pablo y a Bernabé que no, ellos no querían, pero tengamos cuidado de nosotros, mis amados, de buscar esa adoración que solo el Señor puede recibir o debe recibir. Ahora, mis amados, dice aquí el 19, quiero que avancemos un poco. Entonces, vinieron unos judíos, ¿de dónde, hermanos? De Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba, ¿qué? Muerto. Mis amados, estas personas que vinieron, era como la distancia
de aquí a San Juan, no sé si alguna vez has ido caminando a San Juan, bueno, esa distancia recorrieron para perseguir a Pablo y matarlo, hermanos. Ahora, mis amados, cuando Cristo vino a la tierra a anunciar el mensaje, hermanos, la gente aún buscaba ponerle tropiezo, hermanos. Ahora, mis amados, dice que ellos persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué hicieron? Le arrastraron hasta fuera de la ciudad. Ahora, mis amados, no se afirma si Pablo estuvo muerto, si quedó inconsciente, si agonizaba, hermanos. Pero aún el Señor Jesús prometió que iba a haber aflicción, hermanos. El Señor Jesús prometió que iba a haber guerra y que los enemigos aún serían los de tu propia casa. Eso lo dice el Señor Jesús. Ahora, mis amados, los discípulos no estaban buscando la persecución. Los discípulos estaban buscando hablarle a la gente de Cristo para que se convirtieran a Cristo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que esa multitud que estaba haciendo sacrificios, poquito después quería matar a Pablo y a Bernabé. ¿Se imaginan esto? Es lo mismo, mis amados, que sucede con Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén y todo el pueblo, recuerdan las palabras que decía? Hosana el que viene en el nombre del Señor. Una semana antes, hermanos, de la cruz, ellos estaban dándole la bienvenida. Y un viernes por la tarde, hermanos, ellos estaban diciendo, crucifícale, hermanos. Así que, mis amados, el Señor Jesús, hermanos, nos puso un ejemplo de que tiene que haber sufrimiento antes de entrar en gloria, hermanos. Aún en esto, no estamos exentos de morir. Y nos muestra aquí Lucas, hermanos, que aún Pablo fue apedreado, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, hermanos. Por eso es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora es Dios, mis amados, el que va a determinar cuando tú y yo muramos. No es aún una circunstancia como esta. Lo apedrearon, pero vean lo que va a suceder a continuación, porque probablemente tú crees que hay momentos donde vas a morir. Bueno, si el Señor lo determina, sí. De hecho, tú y yo vamos a morir. Nuestros padres van a morir, el esposo, la esposa va a morir en el momento que Dios lo determine, no antes. Tú y yo debemos estar preparados para en el momento que eso suceda, recordar lo que Cristo hizo por nosotros y aferrarnos a Él. Ahora, mis amados, dice aquí entonces que él es apedreado y le arrastraron fuera de la ciudad. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Mis amados, la perseverancia es en medio de la aflicción, seguir manteniéndote firme con los ojos puestos en Cristo, hermanos. La perseverancia que vemos en ellos es algo que el Señor les va a dar en el momento de la prueba, porque en el momento de la aflicción, hermanos, dice la palabra que aún será arrancado lo que hay ahí. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13. Ahora, mis amados, cuando la aflicción llegue, si tú y yo no estamos firmes en Cristo y si Cristo no está sosteniéndonos, pues nuestra casa va a caer. Mis amados, la perseverancia en medio de las tribulaciones es aferrarnos a Cristo y recordar que Él prometió que va a haber muchas dificultades en esta tierra, hermanos. Ahora, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tal vez tú y yo no estamos experimentando dificultades por Cristo. El problema es que probablemente no estamos anunciando a Cristo. Ese es un problema. El problema es que no estamos hablando de las consecuencias que trae el pecado a las vidas de las personas. Ahora, mis amados, dice aquí que ellos regresaron a las regiones donde ya los habían perseguido, hermanos, y vemos que el Señor va a llevarlos por ahí. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, y después llama mi atención lo que dice, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué, hermanos? En la fe. Ese es un llamado que nos hace el Señor, a permanecer en la fe, a permanecer en medio de las dificultades, con los ojos puestos en Cristo. Hermanos, la realidad es que merecemos ir al infierno, mereceríamos algo peor de lo que nos pasa, y la realidad es que muchos de nuestros padecimientos no son por Cristo. Este es otro problema, hermanos. Muchos de nuestros padecimientos es por nuestro pecado. En muchas ocasiones nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes, cualquier pecado, hermanos, nos hace que tengamos consecuencias.
pero no estamos padeciendo por Cristo. Y es aquí a donde quería llegar, hermanos. Porque probablemente vemos la vida de Pablo y decimos, bueno, Pablo, Pedro, ellos eran hombres valientes. Hermanos, eran hombres y mujeres, y aún las mujeres que habla ahí, hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. ¿Cuál fue la diferencia de ellos, mis amados? Que ellos murieron a ellos para servir al Señor. El problema cuando tú y yo no queremos padecer es porque probablemente no hemos muerto a nosotros. Mis amados, la perseverancia es algo en lo que el Señor nos va a sostener en medio de la tribulación, la aflicción, la angustia y el sufrimiento. Y nuevamente, tú puedes estar padeciendo como padecen los que están sin Cristo. Puedes estar padeciendo por haber dicho mentiras, por haber robado, por haber codiciado, por haber dicho un chisme de alguien, y tu padecimiento no es por Cristo. No es lo mismo padecer por Cristo que padecer por algún pecado. Eso es importante que lo entendamos, hermanos. Ahora, mis amados, ¿qué hacía Pablo y Bernabé después de que regresan a estas ciudades? Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, estos son creyentes, exhortándoles, es una llamada de atención, hermanos, a que permanecieran ¿en qué? En la fe. Hermanos, quiero que imaginen cuál era la condición en la que Pablo regresó después de ser apedreado, casi muerto. Yo te pregunto, ¿tú estás padeciendo por Cristo? ¿Con marcas, golpes por haber hablado de Cristo a alguien y no haber respondido de la manera? ¿O estás padeciendo por algo más que no es por Cristo? Quiero que imaginemos, él había sido apedreado días antes y probablemente sus marcas seguían visibles. Tal vez no estaba lleno de sangre, hermanos, pero tal vez estaba cortado de su cara, de su cuerpo. Hermanos, él había sido apedreado al punto de que la gente creyó que estaba muerto. El problema para nosotros, hermanos, es que en ocasiones nuestro padecimiento no es por el Señor, hermanos. Y es ahí donde deberíamos autoexaminarnos. ¿Por qué no estoy padeciendo? Nuevamente, no es que yo quiera salir a la calle, apedréenme, golpeenme, hermanos, pero servir al Señor va a traer consecuencias. Servir realmente al Señor, hermanos, va a traer dificultades. Tribulación, angustia, aflicción, sufrimiento. Y es por eso, hermanos, que dice ahí el versículo 22, que ellos les exhortaban a que permanecieran en la fe. Ahora, mis amados, el llamado de Pablo a los discípulos no creo que era un llamado triste. Ay, es que sí, deben caminar con los ojos. Hermanos, yo creo que a pesar de sus marcas y de sus golpes y de sus moretones o no sé la condición en la que estaba, hermanos, él les decía, es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a padecer. Recuerden que nuestro ejemplo es Cristo. Hermanos, si no vemos a Cristo como nuestro todo, hermanos, y vemos a nosotros como los que estamos sufriendo y empezamos a centrarnos, pobre de mí, es que nadie me ama, nadie me quiere. Hermanos, eso no es padecer por el Señor. Eso es padecer por mi orgullo tal vez o mi soberbia, pero no es padecer por Cristo, hermanos. Ahora, nuevamente, estamos llamados, hermanos, a este tiempo. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos quedará de vida? Quiero que lo piensen. Tal vez tú has hecho planes y dices, bueno, yo voy a vivir 80 años. Hermanos, ¿qué pasaría si te queda un mes de vida y vas a morir? ¿Cómo vas a vivir ese mes de vida? ¿Qué tanto vas a servir al Señor que te compró a precio de sangre? Hermanos, nuevamente, probablemente estamos viviendo una vida cómoda porque, bueno, es que, pues que prediquen los que saben predicar. Hermanos, si hemos conocido a Cristo, estamos llamados a anunciar el Evangelio. Tal vez no tenemos que ir a China o a Corea, donde hemos estudiado un poco, pero hermanos, vamos a padecer si realmente estamos anunciando el Evangelio. Va a haber dificultades, hermanos. Ahora, es Dios, hermanos, nuevamente el que conservó la vida de Pablo, hermanos, para que él siguiera llevando adelante el Evangelio de salvación. ¿Por qué, hermanos, Esteban predica y muere? Bueno, porque Dios determinó que muriera en ese momento. Él fue apedreado también y murió, Hechos capítulo 8. ¿Por qué Pablo sigue con vida? Bueno, porque es Dios, mis amados, el que va a sostenerte para que sigas haciendo y cumpliendo lo que Él te va a encomendar. Hermanos, estamos aquí para anunciarle a la gente que se reconcilie con Dios únicamente. No estamos aquí para ser más sabios, más ricos, más poderosos, hermanos. Estamos aquí para hablar de Cristo y ser como Él. El problema es que probablemente nos hemos predicado un evangelio cómodo, hermanos. ¿Es cómodo estar en casa? ¿Es cómodo? ¿Es cómodo estar en cama? Es cómodo, hermanos. Es muy cómodo estar en una silla sentado. ¿O es cómodo, hermanos? El problema es que si estamos cómodos, hermanos, hay un entendimiento incorrecto de lo que Cristo padeció. Hermanos, Cristo siendo Dios,
dueño de todo el universo, no era dueño de 2 casas, hermanos, era dueño de todo el universo. Se hizo hombre para darnos vida y morir en una cruz, hermanos. Y creo que nosotros en ocasiones estamos como que poniendo nuestra vida por encima de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Mis amados, Pablo estaba con las marcas, hermanos, pero él estaba gozoso de padecer por Cristo. Y era Dios, hermanos, el que iba a quitar la vida de Pablo. Nuevamente, tú y yo no vamos a morir antes de que Dios lo haya determinado y tú y yo cumplamos su propósito. El problema es que tal vez estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, otras cosas que no tienen sentido, podríamos llamarle tonterías, cosas que no tienen sentido, hermanos. Y el problema es que Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos dio y lo que no hicimos, hermanos. Si el Señor nos dio dones, si el Señor aún nos dio recursos, dinero, sabiduría, palabras para hablar, no sé, hermanos, Él nos va a pedir cuentas de lo que nos dio y vamos a dar cuentas, hermanos, de lo que hicimos. Dice el apóstol Pablo, sea bueno o sea malo. Si estamos en Cristo, sabemos que ya no seremos condenados, pero mis amados, qué terrible será que el Señor diga, no los conozco. Hermanos, será triste para todos aquellos que digan, pues Señor, es que yo fui a la iglesia el domingo. Eso no era suficiente, hermanos. Ahora, si creemos en Cristo, hermanos, estamos convencidos de que vamos a entrar al cielo, si creemos en Cristo. Mas el Señor, hermanos, nos llama a hacer su voluntad. Ahora, mis amados, Dios va a usar la adversidad, hermanos, para mantener a su pueblo y aumentar su fe. Dios va a usar, hermanos, las dificultades. Vean el versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice ahí? Entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no vamos a padecer lo que Cristo padeció. Cristo recibió la ira de Dios, toda la ira de Dios, hermanos, para que ahora nosotros podamos, el tiempo que nos queda, hermanos, servirle a Él únicamente en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Hermanos, estamos aquí para servir al Señor. Y seguimos siendo cristianos, hermanos. No debemos separar el trabajo de mi familia. Hermanos, seguimos siendo cristianos si estamos en Cristo en todo lugar. No dejamos de ser cristianos, hermanos, cuando entramos aún a un lugar donde las personas están sin Cristo. Si estamos en Cristo, continuamos siendo cristianos. Ahora, mis amados, Dios va a mandar, hermanos, a su pueblo para ser probado. Dios va a probar a su pueblo. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Dios no tienta. Es muy diferente la tentación que viene de Satanás y de nuestro pecado, pero Dios sí va a pasar por el fuego a su pueblo, hermanos. Dios va a probar si realmente hay una fe, y si no hay una fe, Él va a quitar lo que tenga que ser necesario, hermanos. ¿Por qué Dios manda pruebas, hermanos? Para fortalecer a los creyentes, hermanos. ¿Por qué Dios a lo largo de toda la Escritura vemos hombres y mujeres que pasaron diferentes situaciones para fortalecernos y afirmar su fe? Aún en esto, mis amados, el sufrimiento va a ser algo necesario. El sufrimiento va a ser algo que tú y yo necesitamos padecer. Ahora, mis amados, si estamos unidos a Cristo, ten por seguro que vas a padecer. Este es algo que deberíamos tener en mente. Si estoy en Cristo, si he creído en Cristo, Él me dijo que voy a padecer. Hermanos, nuevamente, no vamos tal vez a sufrir apedreamientos o no vamos a ser apedreados, pero vamos a padecer muchas dificultades porque, hermanos, se nos ha prometido que este no es nuestro mundo, hermanos. Esta no es nuestra tierra. Ahora, mis amados, es necesario entonces que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y debemos recordar que Él nos va a sostener. Él es nuestra ancla, hermanos. Pero Él quiere que le sigamos a Él y seamos obedientes. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mis amados, ellos escogieron, esto tiene que ver con levantar la mano. Era equivalente a elegir, hermanos, los que iban a cuidar de la iglesia local, hermanos. Ahora, después de visitar las iglesias, hermanos, Pablo y Bernabé los van a encomendar al cuidado del Señor. Hermanos, nosotros no vamos a poder cuidar a las personas para siempre. Vean aquí, ellos los encomendaron, versículo 23, ¿a quién? Al Señor. Hermanos, aún creo que ustedes que tienen hijos deberían,
que sus hijos estén convencidos de lo que Cristo hizo por ellos, para cuando alguno de ustedes falte. Algunos de ustedes y aún yo, hermanos, vamos algún día ya no estar en esta tierra. Aún en eso, mis amados, recordar quién es el Señor, qué hizo Cristo por ellos. Aún dice el Señor que Él va a sostener a un huérfano, a una viuda. Él los va a sostener, hermanos. Él va a cuidar de ellos. Nuestra tarea es recordarles quién es Cristo y qué hizo por ellos. Así que, mis amados, vemos que aquí tanto Pablo como Bernabé, hermanos, dejan a cargo de otros pastores, hermanos, al cuidado de las iglesias. Ellos no podían cuidar a todos, hermanos. Y aún creo que deberíamos orar, hermanos, que el Señor levante hombres para cuidar de la iglesia. Hermanos, aún en esto debemos recordar que somos iguales, hermanos. Todos somos ovejas. Todos vamos a padecer muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y es ahí donde debemos sostenernos, hermanos. Pero vemos que ellos los encomendaron al Señor, hermanos, porque aún Pablo y Bernabé tenían que regresar. Versículo 24, vayan ahí. Pasando luego por Pisidia, vinieron ¿a dónde? A Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido, ¿qué? Encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿A quiénes, hermanos? Hermanos, ellos regresan a rendir cuentas y ellos regresan, hermanos, para mostrar que Dios había abierto puerta a los gentiles, hermanos. Dios ha abierto puerta a los gentiles, hermanos. No eran ellos, no era su sabiduría, no era su manera bonita de hablar. Era el Señor, hermanos, el que había abierto puertas en lugares donde no había sido Cristo predicado. Aún en esto, mis amados, dice que ellos regresan al lugar donde se les habían enviado, mis amados. Y llama mi atención el versículo 27, véalo conmigo. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas que había hecho Dios con ellos. Hermanos, ese debería ser el propósito, exaltar siempre a Dios y recordar que es el Señor el que va haciendo su obra, hermanos. Que aún en medio de las dificultades es el Señor el que nos sostuvo, es el Señor el que nos dejó llegar aquí, es el Señor el que nos salvó, hermanos. Es el Señor. Y podemos descansar, mis amados, en que el Señor va a terminar su obra. Ahora, dice el versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Mis amados, este primer viaje misionero duró aproximadamente 2 años, del año 46 al año 48. Y no fue tan fácil, hermanos. Podemos leer tanto del capítulo 13, que ahí comienza su viaje, al capítulo 14 y decir, bueno, son 2 capítulos. Casi 2 años pasaron en ese tiempo, hermanos. Hubo muchas dificultades, hermanos. Pero aún en eso, mis amados, debemos recordar que Dios sigue y Dios continuará obrando, porque es su obra, hermanos, no es la nuestra. Aún en esto, mis amados, anunciar a Cristo traerá dificultades. Hablar de Cristo, hermanos, traerá oposición. Mis amados, lo que movió, lo que obligó a Pablo y a Bernabé a volver a aquellas ciudades después de que regresaron a dar cuentas, hermanos, era su preocupación por los creyentes, hermanos. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Bueno, probablemente hay personas a las que les compartimos, a las que les hablamos un poco de Cristo y había un interés. Bueno, es bueno hablar con ellos. ¿Cómo estás con el Señor? Si están firmes, si se están congregando, si no se están congregando, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de Él para buscar a esas personas a las cuales ya les pudimos compartir. Ahora, mis amados, la pregunta en esta mañana que podríamos hacernos es si amamos a Cristo, si amamos al Señor, hermanos. Ahora, el otro día me decía Emma que cuántas coronas queríamos llevarle a nuestro rey. Y yo decía, pues sí es cierto, porque aún esas coronas que se nos van a dar van a ser para Él, no son para nosotros, hermanos. ¿Cuánto estamos sirviendo al Señor? Sabemos, hermanos, que aún hay situaciones en las cuales va a ser complicado, pero aún en todo tiempo estamos sirviendo al Señor, hermanos. Ahora, Él dio la vida por nosotros, hermanos. Y Dios, hermanos, continúa haciendo, hermanos, milagros, dándoles las palabras que deben de decir, hermanos, abriendo puertas, hermanos, protegiéndolos del peligro y de la muerte. Aún probablemente tú y yo tengamos temor de ir a algún lugar. Bueno, el Señor va a guardar tu vida. No vas a morir antes. Eso puedes estar convencido, antes de que el Señor lo haya determinado. Y el objetivo de ellos, al salir de esa ciudad a la que regresaron, hermanos,
era anunciar a Cristo, hermanos. Esa es nuestra tarea. No es hacer algo más. Ahora, si no lo hemos hecho, hermanos, nuevamente, no es para golpear nuestro cuerpo y decir, bueno, es que no lo he hecho. No, hermanos, es pedir perdón al Señor y ahora con las personas que Dios ponga a nuestro alrededor, hermanos, compartirle, pedirle al Señor cómo quiere que le sirva los pocos días o los muchos días que nos quedan de vida, hermanos. No sabemos cuánto nos queda de vida, pero estamos convencidos de que el Señor va adelante. Así que, hermanos, dice que los apóstoles regresan y ellos van a enseñar y a predicar en esa iglesia, hermanos. Van a retomar fuerzas. Vayan conmigo a 2 Timoteo 3, por favor. Ahora, mis amados, aún nuestra falta de amor por Cristo, hermanos, nuestra falta de amor por su obra, es algo que Él llevó en la cruz, hermanos. Mas, sin embargo, Él nos llama a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Probablemente, hermanos, hemos estado cómodos, hemos descansado más de lo necesario, hermanos. Y aún en eso debemos pedirle al Señor que nos dé ojos para ver cómo Él ve a las personas, hermanos. Segunda Timoteo 3:10. Segunda Timoteo capítulo 3, hermanos. Si pueden ponerse de pie, vamos a leer 3 versículos, hermanos. Segunda Timoteo 3:10. Pablo le está recordando a Timoteo algo que probablemente Timoteo había olvidado. Y le dice lo siguiente, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Quién lo libró? El Señor, hermanos. Y es el Señor el que nos va a sostener. Es el Señor el que nos va a librar. Es el Señor el que nos ha traído hasta aquí, hermanos. No es nuestra sabiduría, hermanos. No es nuestra fuerza, es el Señor. Y luego dice el versículo 12, y también, léanlo conmigo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mis amados, ¿qué tenemos que hacer si no hemos hecho lo que el Señor nos ha dado? Es mirar a Cristo, hermanos. Regresar y mirarlo a Él, hermanos. Recordar esa gloria con la que nos llamó, hermanos. Si hemos perdido el gozo, debemos descansar en su gracia, hermanos, en lo que Cristo hizo, hermanos, en la hermosura de lo que Cristo ya hizo, porque Él es el que nos va a mover, hermanos. Él es el que nos va a mover. Si estamos quietos, Él nos va a mover a llevar el Evangelio. Mis amados, aun si alguien está sin Cristo, pues probablemente tú crees que tienes todo, pero probablemente no. Y tu condición es como la de ese hombre que estaba imposibilitado de sus pies. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Dios y creer en Cristo. Creer en lo que Cristo ya hizo por ti. Nuevamente, Él vino a salvar tu alma y tu mayor necesidad y la mía, mis amados, es reconciliarnos con Dios. Vamos a dar cuentas, mis amados, si hicimos una vida mal y no nos pusimos a cuentas con Dios. Vamos a dar cuentas. Aún en esto, mis amados, Dios promete vida eterna. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿De qué manera puedo ir al cielo? Tal vez no he padecido como Él. Bueno, cree en Cristo Jesús y serás salvo. Mis amados, debemos recordar también que seguir a Cristo va a traer sufrimiento, hermanos. No es algo fácil, pero es lo mejor que podemos pasar, hermanos. Dificultades, rechazos, porque eso es el ejemplo de Cristo para nosotros, hermanos. Y aún en eso, dice aquí el versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es una promesa, hermanos. Pero en medio de eso, Él nos va a sostener. Él es el ancla firme y fuerte, mis amados. Así que, mis amados, seguir a Cristo tiene un costo. Te costará todo, dice una porción. Te costará aún tu propia vida, pero vale la pena, hermanos. Todo esto es temporal, pero seguir a Cristo es eterno. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta tarde te pedimos